Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos al Centro León en esta noche en que vamos a abordar uno de los temas esenciales de la institución cultural, que es la identidad dominicana en su contexto caribeño, en su contexto regional. El Centro León, desde su fundación, ha tenido este tema como algo presente, recurrente, algo que se ha abordado de diferentes perspectivas en este espacio plural, en este espacio diverso, en este espacio donde hay cabida a las diferencias de enfoque. Y es algo que es muy especial en el tema de la identidad. La identidad no es una cosa que está definida de manera definitiva. Si nosotros seguimos la interpretación que hace Jesús Salud de cómo se construye la identidad dominicana, nos damos cuenta que se construye a partir de la formulación de diversas preguntas que se hacen frente al espejo. Si la identidad pasa por la existencia, el reconocimiento del otro. Si no existiera el otro, la identidad no tendría sentido. Es decir, ¿qué importancia tendría llamarse Juan Pérez o Miguel González? ¿O qué importancia sería reconocerse como dominicano o como boliviano si no existe el otro? Por tanto, la identidad pasa por el reconocimiento de que hay otro. Y ese otro es el otro al cual queremos parecernos, o es el otro del cual queremos diferenciarnos. Hay un otro que nos gusta más, hay un otro que nos gusta menos. Y ese otro preferido, o ese otro rechazado, o ese otro no aceptado, también depende de cómo se nos presenta. Es decir, hay una construcción histórica de la identidad, cómo se nos ha vendido esa identidad por los estamentos de poder en un momento determinado, cómo se nos ha vendido esa identidad por los medios de comunicación en un momento determinado. Alguien decía, hay una construcción trujillista de la identidad, y está en los libros de historia, está en los manuales, está en los libros de texto que se estudian en las escuelas, o por lo menos han estado, no sé si están todavía. Y esa identidad se construye también a partir de todas esas influencias, desde los estamentos de poder, desde los medios de comunicación, frente a un espejo. ¿Sí? No es posible que nosotros sepamos quiénes somos si no nos miramos en el espejo. Piénselo a nivel individual. O sea, cuando vemos una fotografía nuestra que alguien nos presenta, mira esta fotografía, pero este soy yo, porque nos hemos mirado en el espejo. Lo que pasa es que el espejo a veces nosotros mismos lo construimos y queremos vernos de una manera en específico, y ese espejo es un espejo también que puede ser manipulado. Y hay también una construcción de la identidad que se hace a partir de la formulación de preguntas básicas. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son nuestros padres? ¿De dónde vinieron nuestros padres? ¿Cuál es mi raza o nuestra raza? ¿En qué contexto cultural, geográfico estamos ubicados? ¿Cuáles son nuestras creencias?
nuestra cosmovisión del mundo, cuáles son nuestras posiciones políticas. Todas esas preguntas ayudan a una definición de la identidad. Pero esas preguntas también se formulan en un contexto histórico. Es decir, no basta solo las preguntas, sino también cuándo se formulan esas preguntas. Y muchas veces las respuestas a esas preguntas no las intentan formular o construir los estamentos de poder, los medios de comunicación. Entonces hoy estamos para hablar, para presentar y comentar un libro del doctor José Ricardo Santos, que se llama La desconstrucción de la identidad. Identidad y desconstrucción simbólica de la nacionalidad dominicana, Balaguer, la prensa y la cuestión haitiana. De manera que le damos la bienvenida a ustedes, le damos la bienvenida a José Ricardo Santos, que por demás es un colega, un amigo, un compañero de hace muchos años, y a Carlos Andújar, el asesor de programas culturales de nuestra institución, un sociólogo que camina por los campos de la antropología, el folclore, y que también hay que señalar, ha abordado en algunas de sus obras el tema de la identidad. De manera que tenemos con nosotros dos voces importantes para conversar sobre este tema. Dejo a Carlos Andújar de ahora en adelante la moderación de este evento. Muchas gracias a nuestro querido amigo Luis Felipe Rodríguez, gerente de Cultura del Centro León. Por igual le damos la bienvenida a ustedes como parte de la mesa, que un 9 de diciembre, un país que le gusta tanto la fiesta y que diciembre es una fecha muy importante, no solamente por la fiesta, por la solidaridad, por los afectos, por el frío, por muchas cosas que pasan en diciembre. Que estén aquí para compartir este tema, para nosotros es un honor, tanto para mí como para José Ricardo Santos. Por lo tanto, agradecemos su presencia, ¿no? Un grupo también bastante versátil y que podría augurar una buena discusión. Además de las presentaciones, viene una reflexión compartida, porque este es un tema que no se puede comer solo, porque es digesta. Hay que compartirlo, hay que discutirlo. José Ricardo Santos Ramírez, que me va a acompañar, lo voy a presentar un poco más tarde, escribió esta obra, Identidad de Construcción Simbólica de la Nacionalidad Dominicana, Balaguer, la prensa y la cuestión haitiana, lo dice el título acá arriba. Y ya Luis Felipe hizo un comentario bastante atinado acerca de la relación de identidad con el espejo, como usted se ve a través del espejo. A diario nosotros nos vemos y conflictuamos con nosotros mismos, la mayoría de nosotros, que son las identidades individuales, que la analizan muchos psicólogos, pero bueno, son conflictivas también y generan muchos laberintos de discusión. Pero esa otra identidad a la que hacía referencia Luis Felipe es la que se produce en relación al otro. A mí me toca hacer yo llamo algunas consideraciones sobre la obra, donde yo dialogo con ella, me salgo y entro, para dejar también que el autor desarrolle sus temas básicos. Y escribí unas palabras que voy a compartir con ustedes, subtitulada en función de la lectura que le hice al libro, pero sin
entrar en el detalle exacto del libro, sino compartiendo y distanciándome en algunos casos de algunos planteamientos. El primer capítulo de la obra se llama Detrás de la historia, y yo hice algunas consideraciones al respecto. Basado en un marco histórico determinante para entender los procesos de construcción y deconstrucción de la identidad dominicana desde un pasado remoto en que los factores económicos coloniales pautaron formas y estilo de vida, como vemos en su comentario en la página 7 de esta obra, cuando hace referencia a cómo la pobreza derivada del acto ganadero igualó, por decirlo de alguna manera, a los grupos sociales que protagonizaban la vida social de la época, esclavos y amos, sobre todo en el siglo XVII, donde igualmente se producía el más alto mestizaje de toda América, como bien plantea él, como fueron los hechos históricos. Ese mestizaje se produjo en el siglo XVIII, el siglo XVII fue el marco. Entonces, la obra comienza con un marco histórico, como bien decía Luis Felipe, es una construcción sociohistórica, política, cultural, etc. A pesar de ello, las valoraciones prejuiciadas del colonizador gravitan desde muy temprano en el inconsciente de los grupos dominados, negros esclavizados y grupos aborígenes impactados sobre su propia autoestima. Y manejo el tema de autoestima porque la obra en varias ocasiones hace referencia al tema del inconsciente. Y el inconsciente impacta sobre la autoestima. Puede ser alta o puede ser baja. Eso depende de cómo se ha construido. Y tiene que ver con el inconsciente, el discurso psicológico, etc. No obstante, para José Ricardo Santos son los hechos relacionados con la era de Trujillo, 1930-1961, en ese marco histórico que está desarrollado en el capítulo 1, y la matanza haitiana de 1937, que se convierten en eje articulador explicativo de la reconstrucción en esta obra que, apoyadas en el análisis del discurso, tanto de la obra La Isla al Revés, del doctor Balaguer, como el manejo de la prensa en el periodo continuo al asesinato de Trujillo, explican la forma en la identidad nacional o la forma en que la identidad nacional ha sido manejada desde el sector conservador y de cuáles recursos ideológicos se ha valido para ello. De ahí toda esta discusión de construcción o de construcción, porque la identidad sencillamente es eso, una construcción o de construcción. Los pueblos construyen, el poder destruye, o reconstruye, o construye de otra manera. En varios momentos esta obra hace referencia al concepto creol, que quizás es donde yo tengo más distancia por el planteamiento teórico de la obra. Uno de los temas que tengo más distancia, que podríamos discutir posteriormente. En varios momentos esta obra hace referencia al concepto creol, desde sus inicios hasta el final, porque la última parte de la obra es sobre el creol. Y él inicia hablando sobre el creol como un elemento fundamental en la deconstrucción frente al tema haitiano, que ha hecho del creol un arma de construcción de su identidad. Por eso es importante ese aspecto, desde sus inicios hasta el final, bajo la consideración de que este término no es usado por nosotros. Nosotros usamos un poco el concepto creol. Nosotros, sobre todo las islas hispanohablantes y el Caribe en sentido general, pero el Caribe yo eso lo considero un poco más adelante, debido a que es una manera de negar la africanía. Es decir, para el autor, el no uso del concepto creol se corresponde con un discurso que ha ido negando la africanía, que asumir el concepto creol para nosotros sería asumir en gran medida elementos culturales africanos. Como no queremos, pues entonces negamos el concepto. Ciertamente el creol es más que todo en su uso afrancesado, que es como está ahí y como está escrito acá. Creol es un término que viene del francés. Es un concepto lingüístico referido a las lenguas creadas en el Caribe
bajo unas relaciones de fuerza entre el colonizador y el colonizado. En nuestro caso, este término pierde primacía en la discusión de la identidad debido, entre otras cosas, a que el Caribe hispano no produjo creol. Cuando usted le habla a un martiniqueño, a un francés, a un haitiano, a un guadalupeño de Sanquí, Nevi, el Tonto, la identidad, donde primero comienza es por la lengua. Pero nosotros no podemos comenzar por la lengua, porque si comenzamos por la lengua, comenzamos por España. O tenemos que comenzar por otro sitio. Y ahí entonces hay unas diferencias. Ahora bien, el criollismo, que es un concepto ya castellanizado, lo que es el creol, que es el concepto que usan los historiadores, los antropólogos, el criollismo sí que es una realidad en la construcción de nuestras identidades, con la salvedad de que el término es más manejado por los historiadores mesoamericanos, México, Colombia, Venezuela, etcétera, que en el Caribe. El Caribe se usa poco el concepto de criollismo últimamente, que se está usando en libros de texto, en algunos escritos. Por eso que él decía, porque nosotros tenemos miedo, inclusive que en el castellano no nos gusta usarlo, porque el criollismo nos refiere a la construcción de las primeras cosas. El sancocho es un símbolo de criollidato, es una creación africana, europea y aborigen. Eso que se llama criollismo, que él lo explica muy bien en la obra. Este término se ha quedado circunscrito a una lengua mestiza, por así decirlo, es decir, a una lengua creada bajo relaciones de fuerza de varias lenguas. Yo recientemente tuve una discusión con un nacionalista, de los que están ahora en el movimiento nacionalista, donde me decía que el creol es un patuá. Y yo le decía que no, el creol no es un patuá, el creol es una lengua. Es una lengua fundamentada. Y que el creol no es francés, ni es inglés, es africano. Le dije que no, es una mezcla. Y yo sé francés, lo estudié en Francia, pero yo no entiendo creol, yo tengo un traductor. Pero hay muchas palabras que las entiendo, que vienen del francés. Es una lengua mestiza. Otra consideración sobre el mestizaje nuestro ya para 1850 es factor particular de análisis de nuestra identidad, que si bien se ha batido entre una construcción y una deconstrucción, sí es el rasgo más particular de nuestra identidad nacional, como bien nos dice el autor de esta obra en la página 14 sobre la composición étnico-racial dominicana. Es decir, una de las características particulares que él destaca en esa obra, lo cual es cierto, es que es el país más mestizo de toda América. Y quieras o no, eso le da una particularidad a la identidad cultural dominicana. Entonces no podemos ser igual ni los cubanos, ni que los haitianos, ni que nadie. Nosotros tenemos una construcción particular que ha mezclado altamente los grupos que han construido y que se han mezclado en esta parte del mundo. Y hace referencia, yo digo 1850, pero 1750, a un censo que se hizo aquí en 1750. Sin embargo, desde la fundación misma de la República hubo de surgir el principio de alteridad, que niega, como sostiene la obra, al otro. Era lo que decía Luis Felipe. ¿Qué sucedió en nuestro caso? Que el otro era, y para muchos ha seguido siendo, el haitiano. Un caso también particular sui generis en América. ¿De quién obtuvimos nuestra independencia? De Haití. Este hecho particular y sui generis borró lo que explica perfectamente la obra, la africanía. Porque la negación del otro, que era lo que decía Luis Felipe, implicaba negar a Haití, porque nosotros no nos independizamos de España ni de Estados Unidos, fue de Haití. En la construcción de la conciencia nacional y de los pilares de la identidad había que negar al otro. ¿Quién era el otro? Haití. Pero en ese proceso se fue toda la africanía que nosotros teníamos, porque si Haití era en un 80% de expresiones culturales africanas, para nosotros diferenciarnos de ellos teníamos que negar la africanía nosotros. No era solamente negar al haitiano por negar al haitiano, es que negar al haitiano implicaba negarnos la mitad de nosotros, porque nosotros no venimos de Marte.
No tenemos toque de tambores, no tenemos religiosidad, no tenemos comida, no tenemos danza, no tenemos música, que se parecían. Entonces eso conflictuó el proceso. Al negar a Haití y todo lo que ella implicaba, se fue lo negro nuestro. Y desde ese momento, más que una construcción de una dominicanidad, se puede hablar de una deconstrucción de la misma. El proyecto nacional autoritario trujillista, trabajado en esta obra, es portavoz y continuador de una visión identitaria y distorsionada que la carambola histórica la hizo unirse a pensadores del siglo XIX que fundaron lo que en la literatura dominicana se llama el pesimismo dominicano. Si no está claro, no claro. Los grandes pensadores de nosotros en el siglo XIX, Bonó, Francisco Ulises Payá, José Ramón López, el mismo Hostos, positivistas, terminaron negando gran parte de la esencia cultural de los pueblos nuestros y del pueblo nuestro en particular. Esa tesis es la que se llama el pesimismo dominicano. Ese pesimismo fue el que siguió de base fundamentalmente en la tercera década del siglo XX para el antitrujillismo, para el trujillismo y el nacionalismo trujillista. Porque al fin y al cabo también había un sustrato que lo dice la obra, que la negación de Haití también es la negación de la africanía dominicana, que es un elemento que está muy reiterado en la obra de Ricardo Santos. Prensa e identidad, una deconstrucción. Yo estoy dando algunas pinceladas. Ahora trato el tema de la prensa. La prensa, portadora de ideas luminarias y plumas genuflexas, pues se dan las dos cosas, no ha escapado a la deformación o deconstrucción de la identidad. Hacedora de opinión y portadora de autoridad de la palabra, se erige en pueblos con profundas dolencias ágrafas, intelectuales, y es instrumento de saber y forjadora de conciencia. Al final del siglo XIX la prensa era el instrumento de socialización, no eran los libros. Por eso José Ramón López y Pedro Francisco Bonó, la obra que le conoce a través de los escritos de los periódicos, porque ese era el medio fundamental de socialización y de intelectualidad. Muchos pensadores decimonónicos, es decir, del siglo XIX nuestros, vieron en la prensa su único medio de diálogo social, pero ya el trujillismo, o en el trujillismo, la prensa era parte del aparato ideológico en que se apoyó la doctrina trujillista fundamentada, como lo dice José Ricardo en la página 19 a la 39, en ese periodo del libro se toca reiteradamente el papel ideológico y la manipulación ideológica del trujillismo en esa desconstrucción, porque además él ve esa fase como una fase de desconstrucción de la identidad, en la que el antihaitianismo, la hispanidad, el anticomunismo y el catolicismo se hicieron coronarios de un discurso que usó a la educación como instrumento de colonización ideológica. Si nosotros somos trujillistas todavía, porque la mayoría de nosotros somos trujillistas, Trujillo lo mataron hace 61, pero la mayoría de nosotros somos trujillistas, porque nosotros nos educaron con valores trujillistas. Y la educación fue el medio, como lo dice Jesús, para instrumentalizar esa ideología y convertirla en una doctrina. También tuvo una discusión con un sociólogo que si o no, que si el trujillismo o no una doctrina, si fue o no una doctrina. Desde el momento mismo en que la ideología del poder y ideología de Estado es una doctrina, y es lo que pagan los regímenes comunistas, son doctrinas, y la educación le sirve de medio. La prensa, por su parte, deforma la información respecto al tema haitiano, sobredimensiona algunas de sus noticias y crea la bilirrubina necesaria en el sentimiento de confrontación entre ambos pueblos. Es agitadora, por decirlo de una manera. Uno no quise decir con esa palabra. Si en Guayubín matan un dominicano, que a cada rato nosotros nos matamos los dominicanos, nosotros mismos nos matamos entre nosotros, pero si un haitiano lo mata, ponen 70 veces sus titulares. Eso es lo que se llama animar la bilirrubina de los dominicanos, y eso lo hace la prensa. Es un manejo de la prensa. Y esto crea la confrontación entre ambos pueblos. José Ricardo apoyado en un método de análisis del discurso
genera lo que él llama las confrontaciones o oponibilidades, es decir, en el análisis del discurso que hace de la prensa y en el análisis del discurso, que es la metodología que él usa en el tercer capítulo, está perfectamente bien explicado ese procedimiento. En la obra de Balaguer, él utiliza análisis del discurso, para manejar la prensa utiliza análisis del discurso, pero basado en un principio interesantísimo, me parece muy interesante, que se lo comentaba él, que era el principio de las oponibilidades. Haití, República Dominicana, civilizado, salvaje. Balaguer en La Isla Rebelde dice que los dominicanos, bueno, tienen reproducción normal y que los haitianos son promiscuos. Pero no le dice haitiano, le dice etíope, porque en La Isla Rebelde Balaguer denomina a los haitianos etíopes y para estigmatizarlo como africanos. Si le dice haitiano tendría que asumirlo como caribeño, pero para él desligarlo mucho del Caribe le dice etíope, le dice promiscuo, vago, sucio, haraganes, todos esos epítetos que son las oponibilidades. Por ejemplo, Balaguer dice que los pueblos de blanco en la República Dominicana son limpios y pone de ejemplo a Baní, y que los pueblos donde hay muchos negros son sucios. Entonces pone de ejemplo pueblos pobres, producto de lo que ha sido el residuo de la historia, que están maltratados económicamente. Eso es lo que se llama oponibilidades, que para mí está muy bien desarrollado en esa obra, trabajando el análisis del discurso. Y con él Ivana, un estudio sobre las mentalidades que va moldeando también la personalidad social, la idiosincrasia, la identidad cultural dominicana, que también asume y asimila inconscientemente esas deformaciones. A pesar de que, contrario al autor, no veo posible que el discurso de oposición en contra de la haitianidad sea en el fondo un rechazo a nuestra africanía. Esto es medio contradictorio lo que digo, pero bueno, lo voy a decir porque así lo pienso. Estos discursos funcionan de forma paralelos. Si bien lo haitiano es una negación absoluta de la dominicanidad, no siempre la dominicanidad es una negación absoluta de nuestra africanía, que no es lo mismo. Nosotros tenemos un problema para aceptar la negritud, la africanía, pero no es absoluta. Porque por más que el dominicano quiera desligarse, hasta caminando, camina como negro, come como negro, baila como negro, se mueve, gesticula. Es que eso está, no está en las orejas, eso está en la cotidianidad. Entonces hay muchas cosas que nosotros las asumimos en el discurso, pero no en la práctica. Entonces por eso yo digo que no es tan taxativo que el rechazo a la haitianidad también implica el rechazo a nuestra africanía. No, en el discurso vino eso. Cuando los historiadores fundaron la nación, que es lo que llaman los historiadores la conciencia nacional, crearon una conciencia negadora del pueblo haitiano. Pero nosotros seguimos siendo nosotros y hemos ido construyendo cosas por encima del discurso. Porque una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Desde el pasado remoto, estos discursos se tejieron con una sola pieza y sin quererlo han arrastrado un complejo laberinto de negaciones y afirmaciones que conflictúan nuestra identidad. Pero oigan como dice, negaciones y afirmaciones, porque nosotros somos esa dualidad. Por eso no es absoluto que lo anti-haitiano sea mecánicamente negación de todo. Ahora, la afirmación de que no somos haitianos tiene cosas muy valederas. Si tú no hablas creol, pues es un factor de diferenciación, pero nosotros no tenemos creol, porque si nosotros hablamos castellano. Hay cosas ahí que no son iguales en la negación del otro, que son nuestras y que son diferentes, y que al negar a Haití no nos negamos nosotros. Hay otras que sí arrastran entonces la africanía, que no es tampoco la contradicción del planteamiento que tenemos, pero que quería plantearlo como una complejidad, porque es una complejidad. Tratar la identidad es una cosa sencilla, no es tan simple. La isla al revés de Balaguer, construcción y deconstrucción, que es la última parte de mi intervención. En el capítulo dedicado a la isla al revés del doctor Balaguer, es obvio que una lectura de esta obra encierra un drama que para el doctor Balaguer y otros historiadores de principios del siglo XX, como Manuel Arturo Peña Valle y Américo Lugo, se convirtió en el eslabón de la desgracia nacional y se orquesta alrededor de la devastación de Osorio en 1605 y 1606. Los nacionalistas dominicanos, la enfermedad más grande que tienen es el análisis de la devastación, porque las devastaciones
es el único hecho histórico que explica la ocupación de Santo Domingo francés. Y de ahí para allá hay 200 años de historia, que es la fundamentación de la República. Pero fue por una torpeza española. Y entonces Balaguer la ira rebelenta, y Peñavalle también le y Américo Lugo en su obra que se llama El Estado Dominicano de 1924, que fue la obra de tesis de él, que tiene 75 páginas, pero no necesita más para hacer una obra cumbre intelectual más sólido que tuvo el país. Américo Lugo sostiene la tesis de él, por eso se llama El Estado Dominicano. Pero le indilgan a España un error que fue el eslabón que explica la dominicanidad en gran medida. En un complejo esquema analítico, José Ricardo, su obra Identidad de Construcción Simbólica de la Nacionalidad Dominicana, Balaguer, la prensa y la cuestión haitiana, articula un análisis del discurso en el que demuestra cómo la obra del doctor Balaguer es una deconstrucción de la identidad cultural dominicana al ignorar su diversidad cultural, porque esos nacionalistas no aceptan la diversidad cultural dominicana. O somos hispánicos o no somos, porque africanos no somos. Claro, tampoco somos hispánicos, somos diversos, pero esa diversidad no se acepta. Y eso viene de finales del siglo XIX, atravesando los nacionalistas del principio del siglo XX, y se fundamentó con el Trujillo. Una diversidad étnica, no solamente cultural, sino étnica, y las expresiones de una cultura popular. La cultura popular siempre ha sido la más excluida de la nación dominicana. Todo lo que viene del pueblo, comenzando por el merengue de calle, que es lo que está más reciente ahora, nadie lo quiere. Todo el mundo lo baila, pero nadie lo quiere. ¿Por qué viene del pueblo? Viene de la masa, viene de allá abajo. Que eso es clasismo y racismo. Porque esa cultura popular es dominantemente negra. Pero de eso podemos hablar en otra ocasión, de racismo y clasismo. Entonces, por otra parte, el esfuerzo por distanciarnos bajo estrictos principios diferenciadores de haitianos con respecto a los dominicanos aleja la naturaleza caribeña y afroamericana de nuestra identidad nacional y la acerca a una imaginaria identidad hispánica y culturalmente depurada. Es decir, que nosotros no solamente no aceptamos el criollismo, nosotros tampoco aceptamos el concepto de Caribe, nosotros no usamos ese concepto. Los martiniqueños no llaman caribeños, nosotros no. Y los guadalupeños, los haitianos, todo el mundo, hasta los cubanos, que se han aperturado más, se han democratizado más. Esta completa lectura de esta obra del doctor Balaguer obliga a una revisión de las tesis decimonónicas que sustentaron las viejas escuelas evolucionistas, que en algunos casos encontraron cabida en el positivismo y otras teorías sociales posteriores. En las razones argumentales de la obra del doctor Balaguer se hace valer de un biólogo evolucionista famoso del siglo XIX, Gobineau. Ese es el teórico Balaguer cita para explicar la diferencia racial entre Haití y la República Dominicana, que creía, como muchos, en la superioridad racial. Trasladado el tema haitiano-dominicano, Balaguer supone que la desgracia nacional está relacionada a la presencia de la inmigración haitiana en nuestro país. El esfuerzo por diferenciarnos tiene sentido en la medida que confirma la identidad haitiana y dominicana como productoras de procesos sociohistóricos, a las que estas diferencias también implican al mismo tiempo analogías estructurales. Es decir, el esfuerzo diferenciado no es malo. Yo no tengo problema con eso, ni tengo que hacerme mi culpa, ni tengo miedo a nadie tampoco, porque yo he estigmatizado a la gente que habla a favor de Haití, que habla a favor. Yo no tengo problema con eso. El problema con Haití, hay diferencias fundamentales, hay una haitianidad y una dominicanidad, pero al mismo tiempo hay semejanza, que esa es la que no se ha querido aceptar desde el discurso. Detrás de las palabras y una nueva mirada a la identidad nacional, que es la última parte de la obra. Por el momento, haitianidad y dominicanidad son conglomerados sociales y culturales definidos, que guardan semejanzas propias de una vecindad, aunque forzada, es real, pues somos vecinos. De un pasado de convivencia, lejanías y conflictos, sostenido, como dice el doctor José Ricardo en su obra, en la página 147, cuando se refiere al papel
de las oligarquías de aquí y de allá por negar las raíces populares, la diversidad cultural y la naturaleza de una sociedad cuyo modelo desfavorece la movilidad social, la equidad, el sentido de pertenencia, y en el caso dominicano, si asumimos que además de negro se es pobre, entonces la dramatización social no encuentra explicación ni en el nacionalismo de ambos lados y mucho menos en las exclusiones y discriminaciones por el color de piel y la identidad cultural de sus pobladores. Muchas gracias. Esta es mi pincelada, ¿verdad?, sobre el tema. Entonces, José Ricardo Santos Ramírez, que le toca hacer la exposición de una obra, nace en Río Verde, Utupú, La Vega, en 1961, estudia filosofía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y hace una maestría en la misma universidad. Luego realiza estudios teológicos en el Instituto Santo Ignacio de Belo Horizonte, Minas Gerais, de Brasil, y tiene un PhD en Sociología de la Cultura en la Universidad Lovaina de Bélgica. Es decir, una persona con una formación bastante sólida. Es investigador, escritor y docente, ha escrito varias obras y artículos en la prensa nacional, imparte conferencias a estudiantes extranjeros que visitan el país. En prensa, además de esta obra, tiene 3 obras: La piel de la libertad, Sociología de una educación excluyente, propuesta para una inclusión, Otra escuela para Abel y Juan Aníbal, se llama la obra, y El aire de mi casa, que son escritos literarios. Con ustedes, nuestro querido José Ricardo Santos. Yo le dije a Luis Felipe que hoy íbamos a romper el récord y hablar de un tema de la identidad, sobre todo en el final de un año, que casi siempre uno se hace la pregunta sobre qué cosas fue la que hicimos durante el año. Revisar la vida siempre es un elemento importante, ¿no? O sea, de lo que ha sucedido durante el año, cosas que queremos mejorar para el próximo, nueva metodología para el próximo. O sea, siempre de cierta manera nos hacemos la pregunta sobre lo que realmente hicimos durante el año. Y es una pregunta permanente del ser humano. Cuando estaba trabajando esta obra, ya es una obra que, bueno, yo la publico ahora, pero tiene muchos años siendo trabajada y pulida, y evidentemente que es una obra que lo que ella pretende no es simplemente entrar en un diálogo de sordo, donde ella trabaja un tema que es el tema de la identidad dominicana. Es un tema complejo, como ya hoy, por ejemplo, Carlos y Luis Felipe han introducido, y evidentemente que eso hace que la obra necesite de mi parte tiempo para ser escrita y para ser elaborada. Dentro de esa misma tesitura, realmente para mí ha sido una propuesta que lo que realmente yo quiero con esta obra es aportar a la amplitud de un diálogo mayor. O sea, abrir nuevos caminos, nuevas fronteras del debate, que es un debate complejo. Nosotros vemos hoy en la prensa sobre todo el tema dominico-haitiano, y realmente es un tema que no tiene mucho que decir nuevo, porque parece que realmente es un diálogo de sordo. Estamos confrontados donde realmente no hay una gramática diferente, no hay nada nuevo, sino siempre decimos lo mismo. Entonces, la cuestión no es confrontar a nadie, sino es proponer algo, una lectura distinta de una problemática tan compleja como esta. Y evidentemente, como Carlos ha comenzado, yo trabajo en esta obra primeramente una sustentación histórica que me ayude a armar los rieles de una lectura, sobre todo del análisis del discurso, que es una cuestión compleja también, porque al analizar el discurso uno se enfrenta con las palabras,
pero en definitiva lo que uno quiere ensayar y hacer aquí no es decir lo que dicen las palabras, sino decir lo que está detrás de la palabra. Es como si entráramos en una habitación y nosotros vemos a la persona dormida, pero no hablamos de lo que vimos, sino hablamos de los sueños de ellos, de las cosas profundas que navegan su misma exigencia y su misma cotidianidad. Entonces, ensayo un pequeño cuadro histórico en esta obra. Trataré de hacerlo lo más rápido posible porque realmente lo que a mí me interesa es propiciar las condiciones, igual que lo ha hecho Carlos y Luis Felipe, de un debate sobre esta situación. Entonces, esa foto me llama profundamente la atención porque realmente en el 1492 los nativos nuestros encontraron a un sujeto que se llamaba Colón perdido en el mar. Le dieron hospitalidad. Y todavía nosotros los dominicanos tenemos como ese virus de ser hospitalario ante el extraño y ante el extranjero y ante el que es distinto a nosotros. Es algo vital del alma, de la identidad y del pueblo dominicano. O sea, lo que es diverso, lo que es distinto, nos llama profundamente la atención. El problema es que uno de los grandes, vamos a decir, como enfermedades del mundo occidental es creer justamente que donde llega puede interpretar la vida del otro, ¿no? Como que anda con una bola de cristal a cuesta, ¿no? Y siéntate ahí que te voy a adivinar quién eres tú y te voy a decir y te voy a interpretar, ¿no? Evidentemente que ese taíno que acoge a ese que llega, también él hace una lectura de él. Y las palabras son duras porque son palabras que labran el alma, que conquistan el corazón, conquistan no solamente la piel, sino conquistan por dentro. Y lo grande es que se queda en el tiempo, y eso permanece y va formando ideas, conceptos y opiniones. Después de un tiempo de convivencia, el otro dice que los taínos se comen la carne humana. Son estúpidos, les gusta la novedad. Ellos son incapaces de recibir lesiones, son brutos. Su cráneo es tan duro que una espada se puede romper si le da a la espada en la cabeza. Se puede afirmar que Dios no ha creado una raza tan llena de vicios y bestialidades. Ese otro trae un Dios, trae una idea de Dios, pero tal vez no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia, sino un Dios que es el brazo del proceso de colonización. No son razas. Dios realmente, ese Dios no ha creado una raza tan llena de vicios y bestialidades, sin ninguna belleza ni cultura. ¿Cómo tú puedes decir eso tan rápidamente de otro? O sea, eso seguro, esto, como andan medio en cuero, no tienen ropa, no pertenecen a nuestro código civilizatorio, realmente tal vez Dios no ha creado algo semejante a esto. Son más bestias que los burros y no tiene sentido tenerle pena. Dios con seguridad muy pronto los destruirá. Y realmente, según cuenta el cuento, eso fue lo que pasó. Y a nosotros nos enseñaron en la historia y en la escuela que realmente a los indios los mató Colón. Desaparecieron y aquí no hay nada que hablar. Terminamos el cuento y vamos a hablar de otra película porque realmente esta película ya sus escenas fueron agotadas, ¿no? Lo triste del caso es que realmente nuestros hijos y los hijos míos, yo recibí esto hace 30 años atrás y todavía yo sigo recibiendo el mismo discurso. Pero este dice que tus palabras no son las mías, no me interpreten tus palabras, mis palabras son las mías. Y ese realmente que supuestamente desaparece todavía hace parte de la vida del continente, ¿no? Y hace parte de nuestra propia cotidianidad. Si los europeos violaron a los taínas, la ciencia dice que realmente la conducción y el proceso de la herencia es transmitido por las madres. Y también nuestras madres taínas todavía, de cierta manera, recibimos muchas de sus herencias. Dice, pero esa cultura en el inicio y hoy todavía es una cultura que no tiene estrés. Hoy tenemos que ir al gimnasio para sacar el estrés, ¿no? Tenemos que caminar porque el estrés nos agota y es una cuestión que pertenece a... Tenemos que inclusive sacar dinero para eliminar el estrés. Hoy dicen que el que tiene la bomba tiene el poder, pero esta cultura no tenía bomba tampoco.
tampoco tenía mendigos, cárceles, comida basura. Vamos al supermercado y llegamos a la casa nuestra con un 80, un 85 y tal vez con un 90% entre lata, funda, etcétera, etcétera. Cada vez más. Sin deuda externa, sin contaminación, sin pobreza, podríamos decir. Y le llaman primitivos. Y todavía seguimos realmente hoy llamándolos primitivos. Pero 500 años después, un estúpido aparece en el escenario del continente. Y supuestamente ese indio, en 15, 20 años, según dicen algunos chismosos, ha hecho más en Bolivia que los 170 años de república republicana que nosotros tenemos, ¿no? Inversión en educación, apropiar los bienes de Bolivia para los bolivianos, introducir la cultura boliviana como un elemento fundamental para realmente crear una conciencia de nación, de apropiarnos de lo que somos, de lo que tenemos. Y es un indio. Pero junto con ese que encontramos perdido en alta mar, el proceso se fue complicando y supuestamente fue desapareciendo el nativo nuestro. Había que traer a otros para trabajar en las nuevas industrias y en las plantaciones, etcétera, etcétera. Y lo llamamos de esclavos. Pero nosotros no somos descendientes de esclavos, nosotros somos descendientes de seres humanos. El concepto de esclavo es un concepto que se va a construir para diezmar realmente la dignidad del otro. Y cuando yo te reduzco a una condición de inservible, yo puedo controlarte. O sea, yo puedo dominarte. Y de este podemos decir casi lo mismo que decimos del otro, ¿no? Estúpido, inconstante, ingratos, ellos son incapaces de recibir lecciones, son brutos, y todavía de cierta manera hasta hoy todavía nosotros lo decimos, ¿no? Todavía hoy. Y se puede afirmar que Dios no ha creado una raza tan fea como esta, ¿no? O sea, feo. Entonces, de todo eso ha salido ese producto. Es un pueblo bello, el pueblo dominicano. Bello. Pero realmente uno dice, ¿y cómo él ha ido construyendo su identidad? Parece que tiene una deuda y arrastra una serie de elementos que están presentes, pero que el cuento de la historia lo ha ido ausentando de su propio cuento y de su propio escenario. La negación del que el indio lo mató Colón y de que realmente el negro no pertenece, como decía Carlos, ¿no? O sea, se fue quedando en una parte de nuestra propia visión. A mí me preocupa seriamente ese símbolo. Es un símbolo nacional. Y desde pequeño nosotros realmente hemos venerado ese símbolo. Pero a mí que ese símbolo me preocupa, que realmente todo lo que está en él pertenece a ese náufrago perdido. Yo no tengo nada contra el náufrago. No tengo nada contra él. Lo único que él es un elemento de lo que nosotros somos, pero él no es todo lo que somos. Entonces aquí se han quedado, está lleno de símbolos que solamente son del náufrago. Aquí no hay un tambor, o la tambora, no hay ni una maraca, tampoco. O sea, siento que hay un sesgo en la construcción de la identidad misma, ¿no? Y realmente esa construcción misma va a ir sacando del juego de manera visible y de manera real en el discurso y en las políticas que vamos realizando a ese otro, porque ese otro se fue quedando fuera de nosotros, no hace parte de nosotros. Aunque, como decía Carlos, la cotidianidad nuestra realmente está preñada de la presencia de esos otros, pero en la lógica del discurso que construye el poder realmente hay una oposición o una mutilación
muchachos dicen, está cloro eso. En la calle los muchachos dicen, está cloro. Pero decimos que algo está cloro para ellos, que tú me entiendes, es que está como... Yo creo que un día, un hijo mío que yo tengo, que él siempre me guarda todas las preguntas, se encontró con $1 y en el dólar aparece la imagen de Washington. Y él metió su $1 en el libro de historia para enseñarme y después cuestionarme a mí, interrogarme sobre esa cuestión. ¿Y por qué Duarte se parece tanto a Washington? Digo, no, mi hijo, espérate, que por lo menos Washington en la foto del dólar no tiene bigote, pero aquí tiene. Dice, pero los rolitos. Él me lo decía en su lenguaje, ¿no? Los rolitos, o sea, se parece mucho. Entonces yo creo que todo esto también ha sufrido un proceso de blanqueamiento, un proceso de una profilaxis, ¿no? En la forma, porque yo me acuerdo cuando yo era chiquito, en la escuela pública donde yo estudié, Duarte todavía y Sánchez como que tenían otra fisonomía, pero el tiempo lo ha ido labrando y lo ha ido puliendo. Parece que lo llevamos al salón, que tenemos tantos salones en este país que realmente lo hemos también afinado, ¿okay? Entonces yo siento que ahí hay como un proceso que también se fue complicando con el otro escenario en la fundación misma de la nación dominicana. Una vez le hicieron una pregunta a Trujillo, jefe, ¿qué pasará con el país después que yo desaparezca? Después de mí, dijo el jefe, después de mí, el caos, y después otro como yo. Pero evidentemente que Trujillo tenía una visión de la historia dominicana, desde la fundación misma, que es lo que hemos tenido, grandes figuras, caos, grandes figuras. Él tenía su lectura de la historia dominicana y él gobernaba y realmente se inspiraba en ese modelo, ¿no? Pero aquí aparece un escenario importante, o sea, que es 1937, como resaltaba Carlos, la masacre contra los haitianos. Para mí eso genera realmente, y yo lo describo un poco en el texto, genera un doble impacto y un doble conflicto, ¿no? Imagínense ustedes todo el que se parecía físicamente a un haitiano y que era dominicano en ese momento. Él tenía que cambiar su fisonomía, él tenía que cambiar su imagen, él tenía que ser otro, porque realmente él no podía parecerse tanto a ese otro y al mismo tiempo también que era perseguido. Entonces hay una reacción que realmente hay que esconder un poco de cierta manera, como la máscara de lo que somos, o esconder un poco lo que somos, ¿no? Porque como decía el merengue creo que de Johnny Ventura, ¿no? Anda matando a lo feo. O sea, entonces yo tengo que afinar lo más que pueda. Tal vez no es por casualidad que República Dominicana es uno de los países que tiene más salones del mundo. Hay que afinar esto. Vemos un salón por toda la cuadra, ¿no? Un salón y banca de lotería, una cuestión que hay más que escuela, ¿no? O sea que es simplemente una cuestión para... Es interesante ver que este 1937 tiene, creo yo, un doble impacto y que realmente va a definir un proceso de quiénes somos nosotros. Como estamos en Navidad, a mí se me ocurrió poner un título navideño a esto. O sea, ¿qué tú trajiste para mi Navidad? Intervenido 2 veces, 1916 y 1965. Pero a mí la foto de ese dominicano me llama profundamente la atención. Yo sé que él tiene rabia contra ese que tiene un fusil y que lo amenaza y que casi lo arrincona como si fuera una bestia que hay que domesticarlo. Pero siento que también hay un proceso de rabia, tal vez, de sentimientos encontrados, por el hecho también de que él mismo no sabe bien quién es. Porque la historia ha ido de cierta manera construyendo una especie de bonsái y ha ido definiendo una identidad sastre, ¿no? Como si fuera un pantalón. O sea, ajustarte a tu manera. Entonces, evidentemente que esas intervenciones también de cierta manera van a reforzar la distinción entre la cuestión, ese que llega tiene un problema interno dentro de su sociedad. El apartheid norteamericano para 1916 y 1965 era lógico.
baño para blanco y baño para negro. Y no voy a llegar al extranjero a hacérmela de ridículo y de payaso, ¿no? O sea, voy a repetir lo mismo también. Los modelos que tengo en mi sociedad, de cierta manera, no puedo no repetirlo fuera de mi sociedad, porque si no me va a crear un problema internamente. Entonces, creo que aquí se genera un proceso también que refuerza la frontera entre dominicanos y haitianos. Simplificando la cuestión, la Segunda y la Primera Guerra Mundial, producir azúcar en el Caribe para llevar para Europa. ¿Dónde la vamos a producir? Bueno, en el Caribe, República Dominicana. ¿De dónde vamos a traer los africanos? Ya los africanos los vamos a traer del otro lado de la frontera. ¿Y dónde vamos a sembrar la caña? La vamos a sembrar de este lado. Intervienen y dicen que los haitianos hay que perseguir el vudú porque es un problema serio. Aparece toda una oleada de persecución de ladrones, y en la parte este de la República Dominicana los campesinos no tienen documento, entonces no son. Usted no tiene tierra, usted no tiene documento. Entonces se da un sentido de apropiación y realmente también de definición y de demarcación de la frontera, y también evidentemente de oposición de ellos y nosotros. Pero en la prensa dominicana, yo simplemente he sacado aquí algunas cosas rápidamente. Cuando uno lee los discursos, los comentarios sobre la prensa dominicana, sobre la cuestión haitiana, esto que yo he puesto aquí es nada comparado con lo que uno escucha en la prensa sobre la cuestión haitiana. El dominicano es eminentemente cristiano y rechaza los ritos satánicos. Eminentemente cristiano, lógicamente que tiene que ser eminentemente cristiano. Dice, alguien que no ha dado a ese tipo de cosas, es decir, el dominicano es adulto y participa en los cultos católicos. El dominicano es cristiano y es católico. Es una persona educada, civilizada, con calidad moral. Lo que andan en estas cosas, los ritos satánicos, son jóvenes, bandas juveniles sin principios que dañan la buena modalidad de la ciudadanía y no están orientados como debe ser. Ellos y el mundo se han apartado de la verdad de Dios. Esto no lo digo yo, esto lo dice la prensa dominicana. No lo digo yo, sino la prensa dominicana. El origen del mal. También hay haitianos que sacrifican animales, practican hechicería, el vudú, etcétera, etcétera. El vudú nuestro, la brujería nuestra, no tiene nada que ver con los haitianos. Estaba antes de que llegaran los haitianos. O sea, el hecho mismo de sacrificios rituales, evidentemente que es una cuestión también que está antes. Son personas inducidas por el diablo. Es por eso que hay que poner más atención a las prácticas que los nacionales haitianos están haciendo en el país. Hay que deportar a esos extranjeros antisociales que atentan contra las normas y las buenas costumbres. Eso dice la prensa, eso no lo digo yo. Pero como decía, eso que está ahí y los comentarios que uno escucha hoy y ve en la prensa sobre la cuestión haitiana, justamente es una cuestión, es mucho más brutal. Ahora, yo le he preguntado en mi clase a un grupo de haitianos, en mi clase de relaciones dominico-haitianas, y a dominicanos también. Eso que está a la izquierda somos nosotros, así somos los dominicanos, cristianos, civilizados, hay que tener control de eso, son dominicanos, católicos, un interior que es protegido porque recibe amenaza permanente. El tiempo, la temporalidad, Dios, orden, vida. Eso que está al lado derecho, así son los haitianos. Le preguntaba yo a mis estudiantes, el profe, así no somos nosotros. Eso no somos nosotros. Entonces, uno puede comenzar a concluir que realmente la prensa ha ido generando una visión sobre el otro, pero que esa visión sobre el otro no tiene nada que ver cómo es el otro en su realidad y en su cotidianidad. Entonces, si ese no es el haitiano, ¿quién es? Si ese no es el haitiano, puede ser que ese sea la otra cara de nosotros, lo que nosotros realmente no queremos asumir como parte de nosotros. Dos lados del margen y sus mediadores. Nosotros vemos realmente
Los últimos estudios que hemos hecho se han hecho en Latinoamérica. República Dominicana tal vez es una de las sociedades que realmente tiene más tensiones internamente. Y evidentemente que aquí el concepto Dios dominicano, católico y cristiano, la construcción del sujeto, la parte de arriba de esta tabla, realmente genera una visión paralela. Y esa visión paralela que nosotros vemos realmente también incide en la construcción del escenario nacional, de la mentalidad nuestra también. Lógicamente, aquí vemos que realmente son dos márgenes, porque el margen de arriba necesita justificar su presencia, capitalizar su poder, ordenando y dando órdenes al margen inferior. Y realmente también para controlar ese margen inferior es necesario también diezmar lo que él es. O sea, diezmarlo como sujeto, considerarlo y tratarlo como un grado de inferioridad también, porque realmente eso sustenta la visión de ese Dios omnipotente, que no tiene para mí nada que ver con el Dios de la Biblia, sino que justamente es un proceso colonizador. O sea, la catolicidad es un elemento fundamental en el proceso mismo de la construcción de la identidad dominicana. No por casualidad, cuando nosotros tenemos tranque dentro de la sociedad dominicana, la figura de Agripino aparece. Pero no porque es Agripino, sino porque el diseño de la identidad tiene ese eje fundamental de la catolicidad. O sea, el dominicano es católico aunque desaparezca la iglesia católica, él es católico. O sea, no tiene nada que ver con la institución como tal, porque la catolicidad hace un proceso de distinción del otro que supuestamente no practica ese mismo escenario religioso. Pero eso nosotros lo vemos diseñado también en la realidad misma, o sea, en la manera como está polarizada la construcción misma del tejido social dominicano. O sea, la negrada inimaginaria o la patria nacional. Muchos dicen que realmente, algunos entendidos dicen que el 48% de la riqueza nacional se nos va a pagar deuda, y que de cada 10 dominicanos 7 viven en la miseria, y que nosotros tenemos que pagar, por ejemplo, la Barrigol, un contrato de 97.3. Danilo peleó y lo pudo cambiar un poquitico por 97.3, como si estuviéramos en la época de antigua, antes de la colonia. Que tenemos que pagar, por ejemplo, una carretera supermoderna que hicimos para Samaná, un pasaje sombra, más de 2.500 millones de pesos, pase gente o no pase gente. O sea que, pero esa tensión nosotros lo vemos cifrada en la cotidianidad. O sea, el discurso no solamente palabra, el discurso tiene poder, ejerce poder en el espacio social. Y ese espacio social nuestro está excesivamente fracturado. Y por eso tal vez yo le hablo de la patria nacional. O sea, hay muchos que nacieron aquí y que realmente tal vez el concepto de patria y de nación no es una sombrilla que lo protege a ellos ni le da sombra a ellos. Se sienten extranjeros dentro de su propio territorio. Y eso no tiene nada que ver con Haití. Es muy fácil negarle la situación, el tranque o el trauma a la cuestión haitiana. Es mucho más cómodo. Pero justamente interpretar el código y mirarnos hacia nosotros mismos más detenidamente, o sea, yo siento que hemos generado una identidad que realmente no solamente nos mutila culturalmente, sino también socialmente. Luis Pie, un fugado del margen o del Olimpo nacional. El apellido Pie me llama mucho la atención.
como el apellido León, Brugal, Bermúdez, son todos apellidos dominicanos, ¿verdad? Gente que vive aquí, que ha dedicado su vida a esto, pero Luis Pie es dominicano. Y nosotros, una de las cuestiones esenciales que tenemos justamente es que es un orgullo nacional. Evidentemente que es una cuestión que muchas veces una de las cuestiones importantes es la capacidad de acoger lo diverso, lo distinto que tiene esencialmente, matricialmente la cultura dominicana. O sea, ella no separa, ella no distingue, ella acoge lo que viene de fuera y lo introduce y lo reelabora como un producto nacional, como algo nuestro. Pero Balaguer, que es bueno aclarar que esto no es Balaguer per se, no es la figura de Balaguer, es un discurso que ha ido elaborando históricamente una conciencia nacional. Balaguer es simplemente un actor de ese discurso, un elemento de ese discurso. Balaguer sigue diciendo que en su obra, una de las cuestiones es que Santo Domingo ha servido de asiento a la raza espiritualmente más selecta y físicamente más homogénea del continente. Y yo digo en la obra justamente que lo menos homogéneo del continente somos realmente nosotros. Y esa no homogeneidad nuestra es nuestra gran riqueza, o un elemento fundamental de nuestra riqueza identitaria y cultural. Y somos además, dice, del continente americano. Santo Domingo, el pueblo más español de América, por conservar su tradición, aferrado a su abolengo español, para defenderse de las desnaturalizaciones realizadas por el imperialismo haitiano. Pueblo español y de comunidad cristiana, o sea, es coherente el discurso. Descendiente directo de los descubridores españoles. Somos descendientes directos de los descubridores españoles. Cuando yo leí la obra fue que yo me enteré. Descendiente directo de los descubridores. O sea, descendiente directo de aquel náufrago perdido en alta mar. Tal vez hay una resistencia en el zoológico. Me llama realmente profundamente la atención ese primer párrafo, porque no está hablando de seres humanos, sino parece como de una bestia, ¿no? Primitiva, resistencia física a las enfermedades, hasta el cólera, el ébola, lo que fuera, no importa, ¿no? Aumento vegetativo, especie, atrasado, bárbaro, trabajadores hambrientos, etcétera, etcétera. El último párrafo es un poco más difícil. Esa gran parte de los negros que emigran a Santo Domingo son seres tarados por lacras físicas deprimentes. Donde hubo presencia haitiana en el campo, concretamente, la población se acostumbró al ayuno, el desarrollo de la delincuencia. Este contacto transformó al dominicano en frugal y vicioso. Esa descripción es casi muy parecida, de cierta manera, a la que hacen los historiadores del taíno nuestro en el principio, ¿no? La manera como describe al otro. Igualmente tenemos, a mí lo que me llama profundamente la atención de esa tabla paralela. Profesor, pero la realidad es más diversa, evidentemente que la realidad es mucho más compleja, ¿no? Mucho más, tiene más elementos. El problema es que la manera como nosotros hemos ido diseñado esta lectura desde la visión nacionalista o de la nación desde el poder, fractura esa realidad. Y esta parece una tabla que es de la Edad Media, ¿no? Los dominicanos somos españoles cristianos, los otros son africanos y tarados. Le hice la misma pregunta a mis estudiantes, realmente dicen, nosotros no somos africanos. En Haití no somos africanos, somos descendientes, pero no somos africanos. Entonces, una de las cuestiones importantes de esta tabla es que cómo realmente 50 años de separación y del discurso entre la prensa y el Balaguer, parece que la estructura dice lo mismo.
no ha cambiado sustancialmente la lógica del discurso ni de la estructura. Más de la máscara y del margen, los dominicanos somos finos, y esa visión de Dios es una visión realmente sumo protectora, es una visión casi que anula la racionalidad. Tiene tanto poder que realmente no hay que pensar, todo está dicho. El margen se amplió un poquitico más y escenarios de la modernidad entraron en la coyuntura y en la fractura que ha propiciado el margen. Y es agobiante esa frontera y esa esquizofrenia y esa mutilación. O sea, no todos somos dominicanos. Hay algunos que son más dominicanos que otros. Y cuando salimos fuera nos damos cuenta que realmente la manera como hemos construido nuestra propia dominicanidad realmente tiene un déficit, una tensión. Nos llaman negros o latinos. Entonces, cuando estamos allá afuera, como que se ven acá, en mi país yo tenía eso como resuelto, pero ahora aquí como que me ha quedado un trauma, un déficit cerebral, una angustia existencial. Los discursos de esta gente no dicen nada nuevo. Me gustaría seguirlo analizando, lo quiero seguir analizando, algunos más que otros, ¿no? Pero realmente no proponen cambiarle la lógica de esquizofrenia. La sustentación de la mutilación y de la tensión y de la desigualdad social es un elemento importante para capitalizar el poder y para seguir montado en el palo, ¿no? Porque cuando uno lee, y esos discursos, todos esos discursos los dijo Balaguer todito. Lo único que yo me he puesto así un poco de fresco y realmente he cambiado algunas cosas, ¿no? Pero en el último, el final, no es que voy a hacer, sino que seguiré haciendo. Yo coloqué entre paréntesis lo que nunca se hizo. Pero el inicio del discurso es de Balaguer. Entonces, parece que todos estos discursos han quedado atrapados en el de Balaguer, o realmente es interés nacional mantener la lógica de ese mismo discurso para que cambiarlo es cambiar todo el sistema, cambiar toda la lógica. Recuerdo una vez tempranito por la mañana, un haitiano en la Duarte con París, en la capital, que me dijo esa frase, justamente esa frase, mira. No me la dijo a mí, él estaba entre haitianos en la esquina hablando, y entonces uno dijo, el dominicano tiene un problema. Y yo como dominicano me arrumé el hombro para ver realmente cuál era mi problema. Entonces dice, cuando él ve a un blanco, dice que es un extranjero. Y cuando ve a un negro, dice que es un haitiano. Entonces el dominicano tiene realmente, parece ser, un serio problema psiquiátrico. Por eso que el título, yo le dice, quitarse la máscara o ponerse el rostro. Es imposible ponerse el rostro, ¿no? Pero tal vez si nos quitamos la máscara, dejamos ver el rostro como es. O sea, nos sincerizamos a nosotros mismos. Yo no voy a decir nada sobre eso. Porque creo que dice un poco más de lo que yo tal vez puedo decir. Miedo a la identidad o quitarnos la máscara. Pero aquí yo tomé una frase retrabajada de Nicolás Guillén en uno de sus poemas. Dice, aquí, yo le coloqué aquí. Dice, aquí, el que por fuera no es noche, por dentro ya amaneció. O sea, juega con la palabra. No es noche, o sea, el que no es negro, por dentro ya amaneció. O sea, es blanco. O sea, como que esto no se puede separar. Esto es un merengue como que ya no lo podemos distanciar, no le podemos sacar instrumentos porque realmente él se disloca. Pero tal vez es el miedo a la identidad, miedo a subirnos como somos, a querernos como somos, a apreciarnos como somos,
Pero yo siento que tenemos una gran cuota de querernos como somos en la cotidianidad. Pero ¿cómo hacer esto y construirlo como un proyecto nacional? Querernos más. No esperar la dádiva de nadie para querernos, sino apreciarnos independientemente de la dádiva de los otros. Asumirnos como somos. Yo creo que nos sentimos a gusto con lo que somos. Para algunas veces surge el mecanismo de esquizofrenia en la manera como somos, como estamos construidos nuestro querer. Era las 4:30 de la mañana cuando yo estaba haciendo esto. O sea, industrias de rostros sin máscaras, o a estos textos le falta la tambora. Son dos niños. Y me encanta de esa foto la originalidad para escribir. Si no hay donde escribir, doblo mientras tanto hasta que llegue lo que tiene que llegar. Y yo creo que el 4% realmente ha sido uno de los grandes, no digo lucha, sino de los grandes momentos que más ha unificado el alma nacional. Experiencia interesante. Y creo que tenemos que seguir en el lindero de hacer que el 4% llegue a, tal vez como Evo Morales, 6 o 7 en Bolivia para los bolivianos. O como en Brasil, 8, 9% del Producto Interno Bruto para la educación. Porque realmente es la única manera que puede realmente cambiar la lógica de la esquizofrenia en la que vive, la que se ha ido construyendo, desconstruyendo la identidad nacional. O sea, hay que apostar más por una lectura más coherente, más complementaria, más integradora del alma nacional. Que no quede un dominicano sin que realmente sea valorado al 100% por todos los dominicanos. Creo que eso es esencial. Y creo que eso hace que realmente el alma de la nación se construya no simplemente como un principio de prosperidad, sino como un punto importante en el mapa mundial. Así somos cuando nos quitamos la máscara. O sea, un rostro sin máscara. Y un rostro sencillo. No es un rostro complicado. Es un rostro simplemente armado con lo que es esencial, tal vez, en el alma de nuestra propia cotidianidad. Muchas gracias. Muchas gracias a José Ricardo Santos Ramírez por su exquisita presentación, que a partir del marco de la obra pues deslizó quizá en otros aspectos que la hizo mucho más informada, pero al mismo tiempo más reflexiva, porque si se hubiera pegado entonces al marco estricto de la obra, quizá hubiera sido más pesado el planteamiento, porque es una obra que tiene un componente teórico complejo. Nosotros no estamos acostumbrados a que trabajar con obras de análisis del discurso. Eso es un aspecto muy complejo del pensamiento, lo decía José Ricardo. Queda en ustedes la participación o la continuación del diálogo, con las preguntas, los comentarios, las observaciones, las críticas a la participación nuestra y del querido profesor Ricardo. El espacio de ustedes, el momento de ustedes, dan su nombre, esto se está grabando como parte de las grabaciones del centro de Tenemos que establecer. para que párese y diga el nombre suyo, por favor. Oye, buenas noches, Alfredo George. Tenemos que cotejar que Colón no vino aquí fortuitamente. Valiéndose de la brújula, la imprenta y la pólvora,
tenían un criterio, y eso lo demuestra la capitulación de Santa Fe, donde hizo concesiones con los reyes católicos y otros elementos de Medio Oriente que ya surcaban a España para las tierras nuevas descubiertas. Es decir, que ese argumento de que fue un problema de mal tiempo es un cebito que han querido meternos, como la concepción de que la Virgen de la Mercedes en la batalla donde ganaban nuestros aborígenes, porque no hay indios, a nivel del mundo no hay indios, ni siquiera en la India hay indios, sino hindú. Es decir, que es un calificativo deshonroso precisamente para nuestros aborígenes. Establece que la Virgen de la Mercedes, que es una patrona y soberana del pueblo dominicano, le dio el aval a los españoles que estaban perdiendo la guerra. Es decir, que es insólito el andamiaje histórico que han construido la clase dominante. En su periódico a que reduce al doctor Santos es una realidad, pero eso es la clase dominante. Los pobres no han participado bajo ningún aspecto ahí. En el otro orden, nuestros aborígenes andaban desnudos. ¿Quién le da y que está parrado? Son los españoles. Los españoles han desnaturalizado en una forma bestial el hecho histórico, además de extirpar definitivamente de nuestro territorio a esos aborígenes. Son criminales de incidir con un evangelio obligado cuando ellos no eran analfabetos. Señores, pero esto es horripilante. Esto es horripilante. Y eso, seguimos cultivando eso, porque los españolizantes han dicho que España es nuestra madre, pero nunca dicen que nuestro padre es el África. Y ahí convergemos. África es nuestro padre, porque nosotros no podemos decir y marginar al África en muchísimos caracteres. Muy bien. Gracias. Otra pregunta, no sé si el doctor quiere hacer un comentario. Bien, dos preguntas que van en línea, para respondemos también en línea, y los demás pues pueden participar, obviamente. Anímense. Yo soy Máximo Laureano. Me gustaría un detalle, quizá una explicación sobre lo que se tocaba en relación al creol. Creo que se mencionó el término patuá. Nosotros, como dominicanos, desde pequeñito escuchamos que cuando se quiere denigrar a alguien negro o a un haitiano específicamente, se habla de patuá, y cuando se quiere refinar un poquito se habla de creol, y cuando se quiere llevar mucho más allá, entonces francés. Pero no me quedó claro ese vínculo entre creol, patuá, que creo que Andújar hablaba de que había discutido con alguien de que no eran igual, que no era lo mismo. Si me da un detallito más de eso. Buenas noches. Profesor, me gustaría más o menos tener su opinión con respecto al impacto que esto tiene a largo plazo. Los nacionalismos siempre han estado presentes y actualmente estamos en una era de grandes luchas nacionalistas. Vemos que Escocia, Cataluña, Ucrania, por donde quiera vemos que están resurgiendo. Esto no es algo nuevo. Los nacionalismos se basan en un reforzamiento de esas identidades. Básicamente apelar a sentimientos y a emociones. Eso es por definición el nacionalismo. Nuestras fuerzas conservadoras desde siempre han tratado de implementar esta óptica. Ciertamente, presentarnos como que somos superiores. Eso es lo que siempre se hace en cualquier nacionalismo, de cualquier zona. Ahora bien, los liberales aquí, las fuerzas liberales, pensadores liberales, nunca han tenido suficiente fuerza. Nunca han tenido una forma de agarrar y mostrar otra perspectiva, algo más humanizante, por así decirlo. Esto que tenemos es algo cuyo impacto ya está hecho. Cambiar esa mentalidad
¿Es algo posible en el corto, mediano o largo plazo? Bien, doctor, 3 preguntas, entonces hacemos el primer bloque. Félix López, le tengo una crítica al título de su libro, Desconstrucción. Por lo que vi hoy, usted está utilizando para análisis del discurso un esquema propuesto por Jacques Derrida, que es descomponer las diferentes estructuras que forman el lenguaje, dándole diferentes significados. Y en el análisis que usted utiliza, análisis de su discurso, oposiciones binarias, porque ahí están Haití, brujo, dominicano, católico. Eso es Jacques Derrida puro. Entonces él utiliza el término de construcción, no desconstrucción. Esa S creo que está de más. Y segundo, el escudo dominicano ha sufrido muchas mutilaciones y transformaciones siguiendo el esquema de poder en el momento. Me acuerdo que el primer escudo tenía un uroboro y tiene un gorro frigio. Símbolos masones. Gracias. Profesor. Sobre el concepto creol que yo trabajo en la obra, en primer lugar es un concepto chismoso, y lo que quiere realmente es también provocar, pero para mí yo hago realmente la diferencia, y como decía en la obra yo lo digo, o sea, es un concepto inusual dentro del lenguaje cotidiano dominicano. Creol hace inmediatamente una relación con el otro, el que no está dentro de nosotros, sino que está del otro lado de la frontera, ¿no? Pero para mí, el concepto creol, apoyarme en él, me ayuda a introducir elementos ausentes dentro del debate de la identidad dominicana. Porque cuando yo digo si yo digo que la cultura dominicana es creol, yo estoy forzosamente a introducir elemento excluido en el escenario del debate. Entonces, para mí, no se trata de construir un monumento a la negritud, ni se trata de construir un monumento a la hispanidad, etcétera, etcétera. Somos todo eso. Pero el problema es que en esa construcción del ser todo eso, ha habido, como yo lo he señalado en mi presentación, elementos que realmente han ido sesgando, elementos que son importantes del debate y de la definición del alma de lo que somos. Entonces, incluir eso, para mí, el concepto creol me ayuda a incluir ese elemento rechazado, confrontado, conflictuado dentro de... No tiene nada que ver necesariamente con la cuestión haitiana directamente. Evidentemente que cuando yo lo señalo, yo trato de marcarme de la reflexión exactamente, concretamente el creol como una referencia a la cuestión directamente haitiana, sino uso el concepto. En vez de criollo, uso creol, porque justamente el concepto criollo para mí es un concepto que también Carlos definía una cuestión, por ejemplo, que la criollicidad. Pero el concepto criollo para mí también es un concepto casi insípido, incoloro, inodoro, o sea, no ayuda a generar una lectura. El concepto creol, sin sacando la referencia a la cuestión directamente haitiana, justamente lo que me ayuda a mí es a construir, a incluir en el debate un elemento importante para discutir, y no simplemente para discutir de manera paralela, sino discutir con un elemento más que realmente me ayuden a incluir ese que para mí yo siento que es un olvido, es un rechazo, es un conflicto dentro de la cotidianidad y dentro de la manera de construir la pregunta más completa, más precisa de lo que somos. Entonces, para construir esa pregunta es importante incluir todos los elementos que son importantes, ¿no? Para que realmente el debate sea fructífero y el debate realmente tenga un ribete académico, científico, y no simplemente una cuestión de confrontación. En ese sentido, para mí es lo que yo, la referencia al concepto mismo como concepto de creol, yo trabajo en mi obra. Pero no sé si Carlos tiene alguna pregunta. Por ejemplo, los haitianos, uno de los orgullos que tiene la haitianidad es el creol. Y nos acusan a nosotros hablamos la lengua del colonizador.
Para los fines de la construcción de identidad, eso es un valor importante que hace que el caribeño no hispano entienda que fue capaz de construir una lengua distinta a la colonizadora. Y por eso los discursos casi que se arman, las discusiones que se arman alrededor de la identidad fuera del Caribe hispano, gira alrededor de la lengua. Porque la lengua, el creol, es el soporte fundamental que tienen las islas caribeñas, francesas e inglesas. Después hay otros elementos importantes, pero la lengua, que es un instrumento fundamental de transmisión de los valores culturales, ellos no hablan la lengua colonizadora. Entonces nos acusan a nosotros de que nosotros hablamos esa lengua. Eso es un elemento, por decirlo, ¿no? Con respecto al creol, el creol es importante, pero es, como decía Ricardo, es una manera de denigrar un poco al pueblo haitiano. El patuá es la lengua que no tiene estructura lingüística, no tiene diccionario, no tiene fonema, no tiene reglas gramaticales. Y el dialecto es la forma provincial de una lengua. Entonces en Haití ni hay dialecto, ni hay patuá, es una lengua que tiene diccionario de 1982. Fue declarada lengua nacional en 1982. Se enseña y es lengua oficial junto con el francés. No es lengua diplomática, porque no es lengua diplomática porque ellos no pueden hablar como franceses creol. La lengua diplomática en Haití, la lengua internacional es el francés. Pero el creol es una lengua que se enseña con un diccionario, con una gramática y se da clases en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El que quiera aprender, lo aprende. Ahora, si la forma de hablar no tiene regla, no es una lengua. Entonces el creol es lengua en la medida en que es capaz de enseñarse. Y el dialecto es, por ejemplo, el flamengo de los belgas, que no es francés, es una derivación del francés, que es lo que le llaman flamengo. Entonces, es un dialecto provincial. Y con respecto a los regionalismos, nosotros tenemos uno muy fuerte, que es el cibaeño, es un regionalismo. Porque alguien me quiso decir que si era un dialecto, no es un dialecto, es un regionalismo. Y hay miscegenaciones lingüísticas, como por ejemplo el pororó, que se habla en el norte de la capital hacia el este, como habla la gente de Villameña, en vez de decir polvo, dicen popo. Entonces se le llama el pororó, que es una miscegenación lingüística, fonética, pero no llega a la forma provincial del cibaeño, que es el regionalismo más fuerte que nosotros tenemos. Porque en el sur lo que hay son formas lingüísticas, la R, etcétera, pero no la estructura que tiene la I del Cibao. Porque aquí hay I en el Cibao y hay una forma muy particular de atrabancarse hablando, que eso es cibaeño. Quiere decir que está la fonética y está la palabra, ¿no? Y se ha convertido en un arma ideológica. Ellos la tienen como arma ideológica. Félix hizo una referencia a la construcción, la construcción. Para los fines de construcción sin ese es filosófico, es un concepto de Dirac, como tú bien decías. Pero para los fines lingüísticos es lo mismo. De construcción y de construcción. Es recomposición de... No existe esa palabra en el diccionario. Sí, pero se usa para negar la construcción. Y por eso aquí se ha usado como una deconstrucción. ¿Sí? Es más lingüística que otra cosa. Y finalmente, yo tengo una pequeña diferencia para dar turno al público, ¿no? ¿Verdad? Pero quería aclarar que sin criollidad no hay identidad. Lo primero que se construye es la criollidad, que es donde tú rompes con la cultura madre. Y después que tú eres capaz de romper con la cultura madre, África y Europa, entonces tú comienzas a construir valores. Pero tienes que romper primero. Y la ruptura es lo que se llama criollismo. Y después aparece la identidad. El criollismo de nosotros se forja desde el siglo XVII al siglo XVIII. Y después aparece la identidad, que es la que produce la independencia nacional del siglo XIX. Pero sin independencia no hay, sin identidad no hay independencia. Pero sin criollismo no hay identidad. Porque la identidad es más que forma, es un discurso, es una apropiación. Pero para tú apropiarte tienes que romper. ¿Por qué Duarte expresó manifestaciones criollas? Porque Duarte pudo cómodamente anexar la República de España, porque era español.
¿Por qué Duarte se inventó una república? Se llama criollismo político, se llama eso. Y Simón Bolívar, criollismo político. Porque ellos eran más cómodos sumarse, todos eran españoles. Todos eran españoles. La ruptura es criollismo. Inventaron otra cosa, rompieron con sus padres, con sus abuelos, con sus ancestros. Entonces, eso es muy importante porque cuando el africano no encontraba el instrumento para fabricarlo, como se hacía en África, tenía que hacerlo con lo que había aquí. Y cuando comenzó a construirlo con lo que había aquí, comenzó a construir una identidad con eso, que es lo que llaman ya el proceso de apropiación. Pero tuvo primero que romper y la ruptura del criollismo. Y el criollismo es lo más difícil que hay porque es el principal tejido y la principal plataforma para construir mentalidades distintas. Pero eso es gradual, como bien decía él, eso es gradual, y como dijo Luis Felipe, la construcción es un proceso sociohistórico que lleva años. Más preguntas, más participación, más cuestionamiento. Luis Felipe y el Señor. Deja que Julio. Sí. Bueno, yo quiero felicitar estas ideas puestas en el debate aquí en Santiago y en el Centro León, pertinente por lo que está ocurriendo a nivel nacional con el tema y el problema haitiano y dominicano. Yo quisiera detenerme en estas concreciones históricas y culturales que ustedes han expuesto, fascinantes, pero me voy a excusar en la posición filosófica de Luis Felipe y de Andújar para elevarme un poquito e invocar quizás no un ámbito específicamente cultural, sino de poder. Cuando vi la foto de aquel señor perdido en el mar, en el océano, perdido como sin sentido, siglo XV, siglo XVI, se construía a nivel mundial, digamos, o se ceñía sobre toda la humanidad, o la humanidad occidental, o el universo entero, todo un proyecto social que me van a permitir bautizarlo con el nombre que le conocimos, un proyecto social capitalista, burgués, económico, de poder, todo involucró ahí los comportamientos y el liderazgo europeo, y esa fotografía no era ingenua, ni inocente, ni perdida en el mar. Venía con todo un proyecto claro, clarísimo, que devino en una especie de globalización primera o segunda, vamos a decir primera, y no quitó o le quitó a los habitantes de acá una serie de componentes que lo identificaban. El lenguaje, por ejemplo, la religión, por ejemplo, no desnudó, no quitó la identidad que originariamente tendría ese proyecto, ¿verdad? Y creó una especie de uniformidad con todas las integralidades que, pero permíteme decirlo, esa Hispanoamérica, esa Latinoamérica, en el que todos nos identificábamos con sus diferenciaciones adentro, pero para lo que quiero llegar, una especie de globalización. Europa se impuso, era inexorable lo que iba a ocurrir. Hoy estamos hablando este idioma castellano y español por el peso de aquel poder. Ni recordamos, yo no recuerdo ninguna palabra indígena de la que podría haber aquí, no recuerdo, ni creo que nadie la sepa. Se lo quitó aquel componente. Entonces era inexorable lo que se veía venir con todo aquel poder europeo, España, Francia, Holanda, con todo su poder y con toda su conquista. Ellos impusieron su religión, su lenguaje, nos dieron su identidad. Hoy, capricho tal vez de la historia, hay un fenómeno a nivel mundial que está ocurriendo, un fenómeno de globalización, de mundialización, con una presencia fascinante de los medios de comunicación, en que yo veo la gente mía casi desnudándose del lenguaje del español que conocemos, que nos enseñaron. Con ese asunto de la tecnología, me da la impresión de que va emergiendo un nuevo español o un nuevo código lingüístico, hasta nuevas religiones. Uno se espanta ver esos otros tan lejanos en los medios de comunicación. Me da la impresión
que esa globalización vuelve con toda la buena o la mala fe de aquel proyecto primero de globalización y que está tratando como de juntarnos otra vez lo que fue dividido por la nacionalismo y todo esto. Y hay una intención, y ahí yo quiero una reflexión, una opinión de ustedes para no prolongar mis palabras. Una intención de que la isla del Caribe, por ejemplo, Haití, una nación, nosotros otra nación, y el poder más arriba lo hizo antes, tiene su poder, tiene sus armas y tienen su economía y su tecnología también, y los medios de comunicación. Podría ser pertinente o es inexorable a largo, mediano plazo, que se produzca esa especie de alguna manera acercamiento, una sola isla con dos naciones, un estado, por decisión de ese poder global, como ocurrió allá en el pasado. Una curiosidad. Gracias. No, yo, bueno, lamento haberle cedido la palabra a Burgos, porque realmente lo que él acaba de exponer me hubiera gustado mucho que hubiera quedado como final, ¿no? Para dialogar. Yo iba a decir lo siguiente, algo que tenemos que estar reflexionando. La identidad, hemos dicho, tiene una construcción histórica y es bueno para entender la identidad y acercarnos a ella, estudiar esa construcción histórica. Pero cuando nosotros nos aferramos al estudio de la manera en que históricamente se ha ido formando la identidad, corremos el riesgo de verla como una noción estática, inamovible, como algo que debe ser de una manera y no puede verse ni transformarse de otra manera. Por eso escuchamos hablar en el mundo de la cultura del rescate de las tradiciones. El rescate de las tradiciones es mirar hacia atrás, es ir al pasado. El rescate del carnaval, como se hacía el carnaval hace 80 años. El rescate de los personajes tales como se manifestaban esos personajes hace 100 años atrás. Y el mundo es cambiante, la cultura es cambiante, las identidades son también cambiantes. Es decir, que tenemos que estudiar la identidad no como algo estático, sino como algo que está en movimiento, como la sociedad misma, por un lado. Pero por otro lado, en estos momentos de globalización, en estos momentos en que los flujos migratorios son tan intensos, en estos momentos en que poblaciones enteras se mueven hacia determinados lugares, como ocurre con los dominicanos en Estados Unidos, como ocurre con los cubanos en Estados Unidos, con los mexicanos que van a Estados Unidos, pero también con los estadounidenses que se mueven hacia el Caribe, con los indios de la India, que no son indios, que se mueven hacia el Caribe, y tenemos poblaciones importantes de pakistaní, de afganos, de indios en territorios caribeños como Trinidad y Tobago, para citar solo un ejemplo. Cuando existen esos flujos migratorios, las identidades se transforman, porque las identidades, como la cultura, son esponjosas, absorben. Y no absorben miméticamente, sino que absorben y devuelven un producto transformado, un producto nuevo. Pero también hay otra complejidad en el estudio de la identidad, que es nueva absolutamente, que es el de las identidades múltiples. Eso de que yo soy dominicano y no puedo ser otra cosa. Bueno, ¿y qué pasa con los dominicanos que viven en Nueva York? ¿Qué pasa con los dominicanos que se hacen ciudadanos estadounidenses y que sienten el orgullo de ser dominicanos y que hacen un ejercicio de identidad diario? Porque la identidad se construye también no solo en la historia, sino en la vida cotidiana. Y hacen un ejercicio de identidad cuando por la mañana se comen un mangú. Pero celebran Halloween
y celebran el Día de Acción de Gracias y han incorporado una serie de elementos culturales que lo identifican también como estadounidense. Entonces existe una nueva complejidad que tenemos que abordarla. Es decir, no estamos condenados, lo voy a decir de esta manera, quizás un poco fuerte, no estamos condenados a una identidad porque nacimos en un lugar. Nuestras identidades personales inclusive pueden moverse, pueden transformarse y es más, pueden enriquecerse en la medida en que se hacen diversas. Lo mismo que un pueblo puede enriquecerse en la medida en que acepta, asume y utiliza a su favor su diversidad. Gracias. Hay una última pregunta, bueno, hay una joven que va a preguntar. Los que soñamos con un país independiente, todavía yo sueño en eso. Me reconforto con una palabra de Juan Pablo Duarte, que dijo: por desesperada que sea la causa de mi patria, siempre será la causa del honor y del decoro, y estaré dispuesto a dar mi sangre por su enseña. Eso es todo. Bien, Ricardo. Sí, rápidamente, bueno, haciendo un comentario sobre el comentario de Víctor y de Luis Felipe. Yo creo que coincido justamente y también en mi texto hago ese ejercicio, ¿no? O sea, una de las cuestiones esenciales que tiene la construcción de la nación y de la identidad dominicana es la diversidad misma. Y yo creo que aquí, en ese encuentro de todos los mundos, como la placa tectónica que se ajustan en ese preciso momento, en esta latitud del mundo, creo que comulgan y entran en contacto elementos que van a ser esenciales para el ejercicio mismo de la construcción identitaria, que es ese agregado o esos elementos nuevos que se incluyen en nuestra propia identidad. Y creo que con eso realmente se inaugura un proceso de globalización. Y creo que esa diversidad que ya está incluida dentro de nosotros mismos es lo que nos hace ricos. Es lo que nos hace realmente entrar en comunicación rápidamente con la diversidad y la pluralidad. O sea, no es por casualidad, por ejemplo, en mi experiencia como dominicano y muchos de los que están aquí fuera del país, el dominicano empata graciosamente con la diversidad. O sea, él genera amistad con facilidad. Él fluye, aunque no habla la misma lengua, él está intrusiando y está dentro de para generar relaciones y contacto. Y yo creo que no es una cuestión fortuita, es una cuestión esencial misma de la identidad y del proceso cultural que hemos construido. Y como dice Víctor justamente, bueno, estamos de vuelta en un nuevo proceso de globalización, pero también es verdad que estamos de vuelta en un proceso que desconstruye esa globalización, que es el defender lo mío. Porque justamente la forma aplastante de ese proceso que lo quiere unificar todo y que quiere nombrarlo todo y que parece como un nuevo descubridor del siglo XXI, donde justamente creo que desconstruir esa diferencia es una de las grandes pobrezas globales, ¿no? De generar o nacionalismo o generar justamente elementos que son contradictorios con los elementos mismos, por ejemplo, de la riqueza misma nuestra, ¿no? Por ejemplo, Melvin decía, bueno, ¿y cuál es el futuro de estas cosas? El futuro de esta cuestión para mí es una cuestión esencial, porque justamente los grandes procesos de personalización que ha tenido la historia dominicana, justamente lo que ha tratado es de desconstruir esa misma diversidad, porque es la forma de construir el poder, es la forma justamente de construir un poder y de generar justamente procesos de distanciamiento al interior mismo de la sociedad dominicana o de las sociedades nuestras en este momento. Entonces yo creo que esa diversidad es un elemento importante
y que no es un producto de la globalización, es un producto de la esencia misma de la nación y del proceso que ha construido la nacionalidad dominicana. Entonces, yo creo que esa diversidad es lo que realmente tenemos que abundar para hacerla más pertinente en un nuevo ejercicio de socialización al interior de la sociedad dominicana, concretamente, ¿no? Y que realmente no se parcialice por sectores o por elementos que son importantes dentro de un diseño mucho más apasionante, mucho más interesante mismo de la construcción misma de esa nacionalidad. Yo creo que esa diversidad, como decía Luis Felipe, es fundamental y es esencia misma de los pueblos del Caribe, ¿no? Y concretamente del pueblo dominicano es vital para poder entender esa normativa que realmente hace que esa identidad sea como el merengue. O sea, podemos tocar un merengue sin tambora, digo con una sola tambora, pero realmente si le sacamos la tambora vemos que no es otra cosa. Entonces yo creo que es esencial seguir construyendo en esa dirección. Y como yo terminaba en el proceso de mi presentación, yo creo que es importante, o sea, de sacar elementos de la memoria y de hacerlo parte vital de lo que somos como nación. O sea, esa diversidad es fundamental y seguirla alimentando y sosteniendo es vital. Yo quería concluir con dos cosas. Primero, el joven hizo una brillante intervención sobre el nacionalismo. Le dimos de lado eso. El nacionalismo e identidad no es lo mismo. El nacionalismo es la ideologización de la cultura. Entonces los nacionalistas son fundamentalistas porque llevan al extremo la reivindicación de la identidad, porque la ideologizan. Por eso los nacionalismos son posturas políticas. ¿Quién fue en nuestro país que mejor entendió eso y lo llevó a la práctica? Juan Pablo Duarte, que convirtió la identidad cultural en un proyecto político, en un nacionalismo con ideología que dio al traste con la ocupación haitiana. Pasó de la sublimación de la cultura a la operatividad de la política de la cultura y fundó la República. ¿Cómo lo hizo? La filantrópica y la dramática, funciones culturales para crear una conciencia cultural que permitiera unificar lo político y lo cultural. Y finalmente, al señor Víctor, los Estados Unidos tendrán, Francia, los Estados Unidos tendrán el deseo, pues sin la anuencia de los pueblos no hay unificación, es imposible. La unificación entre la República Dominicana y Haití es imposible, porque Haití quiere seguir siendo Haití y la República Dominicana, la República Dominicana. Ellos podrán inventar lo que sea, pero no se lo van a imponer, porque los haitianos quieren seguir siendo, ellos vienen aquí a buscar comida, pero quieren seguir siendo haitianos. Y el dominicano quiere seguir siendo dominicano. Son dos procesos de nacionalidades, de conformación, de identidad, de construir, ya diferenciados. Ya diferenciados. Si no hubiera diferencia, no hubiera habido independencia. Porque la independencia no es un deseo, es una ejecución de un sentimiento. Y se logró en el 44, porque había diferencia. Y hay diferencia entre Haití y la República Dominicana. Al mismo tiempo hay semejanza, como la hay con Cuba, Puerto Rico, etcétera, ¿no? Y si los Estados Unidos, Francia y Canadá aspiran a eso, se quedará esa aspiración. Yo creo que eso surgió en un momento coyuntural de la política que no nos metemos. Creo que va a terminar la actividad con un poema, me dijo el doctor de la joven acá. Tiene usted el escenario. Ahora si diga su nombre. Y denle un micrófono. Y tiene el escenario. Gracias, buenas noches. Bueno, yo soy alumna del profesor Ricardo. Entonces, durante los últimos meses hemos estado emprendiendo un viaje, se podría decir, en el cual nos hemos estado descubriendo como dominicanos de dónde viene nuestro origen en el punto africano. Porque sabemos que dominicanos son tres: el español, el africano y el aborigen, de aquí nativo. Entonces, nosotros nos enfocamos en la parte del africano porque a veces miramos de forma despectiva que su color,
que sus tradiciones, que la forma en la que viven actualmente, pero yo me di cuenta que realmente no era esto lo que teníamos que enfocar, sino sus partes positivas, cómo el ritmo se introduce en su cuerpo y lo seduce, cómo la comida los apasiona igual que a nosotros, cómo la música, son tantas las cosas que tenemos de los africanos, que entonces yo me di cuenta que realmente África está en mí. Entonces a partir de esto nos quedamos pensando que de dónde venía realmente ese desprecio hacia el africano. Y yo me di cuenta, o bueno, colectivamente nos dimos cuenta de que venía desde la infancia. Y bueno, disculpen que no pude memorizarlo porque tanto trasnoche, estamos en exámenes finales y todo aquello. Entonces ustedes comprenderán. Es una breve composición y así mismo. Juguemos. Es solo un juego. Juguemos. Ambos a do matar y le. Ambos a do matar y le no. ¿Qué quiere usted matar y le? ¿Qué quiere usted matar y le no? Yo quiero un paje matar y le. Yo quiero un paje matar y le no. ¿Qué paje será ese matar y le? ¿Qué paje será ese matar y le no? Ese paje será África matar y le. Ese paje será África matar y le no. ¿Qué puedo hacer? Me desvisto de sonrisas, quedan piezas rotas, promesas extraviadas, pero sin quedar desnudo, porque allí hay algo, bajo la piel, allí donde no quema el sol. Sé que allí hay algo, sentirse muerto, creerse vivo, saberse nada, quererlo todo, querer tan poco y tener apenas nada. ¿Qué nombre le pondremos matar y le? ¿Qué nombre le pondremos matar y le no? Es solo un juego, descuido, es solo un juego. Le pondremos los esclavos matar y le. Le pondremos los esclavos matar y le no. Entonces algo me detiene, pero sin retenerme. Me toma, pero sin atarme. No avanzo un paso, y en esa pausa adelanto toda una vida. Oh, este corazón usado, experto en tristezas y cadenas, no quiere aprender a ser libre. Intentaron enseñarle cómo buscar la libertad en la ausencia de prisiones. Entonces él calla, me mira. ¿Cómo podría un pez enseñarle a un ave a volar? No, vida, no podrías. Enseñarle a mi corazón algo que nació sabiendo. Un canto me despierta y no puedo evitar bailarlo. Se emancipan mis temores. No me pertenece, no les pertenezco. No soy puerto, no podría. Soy barco y en él cargo lo que quiero, en él cargo a quien quiero y cuanto quiero. Mi pie de historias de blancos y negros es solo un juego, descuido. Me das libertad, me gusta la libertad. Tu libertad viene de la prisión, no me gusta la prisión. Descuido, es solo un juego. Me das poesía, me gusta la poesía. Tu poesía viene de la esclavitud, no me gusta la esclavitud. ¿Qué quiere usted matar y le? ¿Qué quiere usted matar y le no? Ese nombre no le agrada matar y le. Africano es equipaje matar y le no. No era solo un juego. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, profesor José Ricardo Santos Ramírez, y a ustedes por acompañarnos en este conversatorio. Los esperamos en otra entrega. Hay un brindis.